Apreciados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín, bienvenidos a cada uno de ustedes a la clase número 7 de Didáctica General. En la clase anterior habíamos desarrollado el tema fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. Primeramente, la fase de planificación de la enseñanza. En segundo lugar, la fase de la orientación, que es la fase operativa del aprendizaje. Y la tercera fase es lo referente a la evaluación del aprendizaje. Esta vez vamos a comenzar juntos la unidad número 4 con el tema la comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y para comenzar a desarrollar el tema educación y masificación. Primeramente, vamos a distinguir tres grandes objetivos esperados. Identificar los conceptos relacionados con los términos masificación y educación. El siguiente objetivo, determinar las implicancias de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, explicar las condiciones que intervienen en la comunicación. Ya comenzamos entonces haciendo alusión a los términos referidos a educación por un lado y a la masificación por otro lado. Cuando nos referimos al término educación, hablamos en términos de un proceso que dura toda la vida, un proceso permanente. Y en ese sentido, la individualización y la socialización deben ser armonizados, equilibrados e integrados para que se pueda hablar de una verdadera educación. Sin embargo, el término masificación es prácticamente lo contrario. Alude al hombre no como un sujeto creador, sino que más bien como un objeto. Se lo niega como un creador de su futuro. Se le arrebata esa capacidad de tomar decisiones. Solamente se lo adiestra, es decir, para que vaya repitiendo mecánicamente lo aprendido. Seguidamente vamos a clarificar algunos conceptos relacionados a la masificación, y en ese sentido la persona prácticamente no toma sus propias decisiones, es considerado como un objeto y por otro lado se lo adiestra, es decir, que va repitiendo, así como ya mencionábamos anteriormente, repite mecánicamente lo aprendido. Sin embargo, cuando nos referimos al término de educación, la persona es diferente, es considerada como creador de su futuro. Es esa persona que toma decisiones y también recibe un tipo de educación diferente que viene a ser una educación liberadora. Por otro lado, ¿qué implica la comunicación? La comunicación en la educación es muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente la educación debe desarrollar esa capacidad de comunicarse, esa capacidad de dialogar con los demás. En ese sentido, el ser humano, el hombre, es considerado un ser social, es decir, que siempre en relación a los demás. Es un ser con otros. Y al mismo tiempo utiliza el lenguaje para poder realizar esa comunicación, esa expresión, ya sea de tipo intelectual, física o afectiva. Entonces,
La comunicación también implica para la escuela lo siguiente. Ya en la concepción moderna, la escuela no debe ser un sistema cerrado, sino que más bien un sistema abierto de relaciones mutuas. También implica que la escuela tenga esa capacidad de estimular la convivencia. Y todo esto exige un rol diferente, un rol distinto, nuevo al docente. Y justamente el docente entonces debe tener esa personalidad creativa, innovadora. Por otro lado, estimula, orienta y dirige las actividades de sus alumnos. También es siempre importante considerar que el docente debe tener autoridad moral para poder enseñar. También tiene que tener esa capacidad de trabajar con los demás, trabajar cooperativamente y también de ir trabajando nuevas técnicas, es decir, que los métodos más innovadores tienen que ir implementando en el desarrollo de su clase. Entonces, la comunicación en la enseñanza-aprendizaje siempre se realiza entre alumnos y también con el docente. Por otro lado, el docente es la persona que realiza una serie de actividades precisamente para la motivación, para favorecer la comunicación entre sus alumnos. Entonces, la comunicación en la enseñanza-aprendizaje implica, por un lado, la capacidad de poder comprender las cosas, los fenómenos, y por otro lado, esa capacidad de expresión. Todo esto debe ser dentro de un contexto de auténtico diálogo basado siempre en la comprensión y el respeto por las personas humanas. Entonces, también hablamos de la comunicación y la educación. Y precisamente el campo que a nosotros como docentes nos interesa es la comunicación humana, que puede ser a la vez comunicación de masas y también comunicación interpersonal. Y precisamente, ¿qué significa comunicación interpersonal? Que es la que a nosotros, los docentes, nos atañe más personalmente. Y esto se refiere al proceso por el cual se transmiten ideas y sentimientos de una persona a otra. Seguidamente vamos a ver cuáles son los elementos que componen la comunicación. Primeramente vamos a tener el emisor. ¿Qué es o quién es el emisor? Esa persona que tiene la capacidad de poder transmitir un mensaje. ¿A quién? Al receptor. Siempre considerando un código que tiene que ser también compartido por el emisor y por el receptor para que haya entendimiento. Todo esto también dentro de un canal que viene a ser el medio por el cual se transmite ese mensaje. Y también vamos a ver las condiciones para que exista una verdadera comunicación. Y primeramente, la primera condición justamente es la que habla de un código compartido. ¿Entre quiénes? Entre el emisor y el receptor. Por otro lado, debe existir sintonización entre ambos. También se deben superar las interferencias, es decir, las barreras de la comunicación. Por otro lado, se deben también poseer ciertas habilidades para poder emprender esa comunicación. Y por último, también
se deben poseer actitudes positivas para que exista ese entendimiento, esa transmisión efectiva del mensaje entre el emisor y el receptor. Y ya a modo de conclusión, la verdadera función de la educación viene a ser esa educación liberadora, esa educación personalizada, que viene a ser justamente la esencia de la educación. Por otro lado, la educación busca desarrollar en la persona humana esa capacidad de comunicarse, de dialogar, de relacionarse con los demás. En ese sentido, al hombre se lo considera como un ser social, un ser con otros, un ser de relaciones, que siempre está en proceso de comunicarse con las personas que le rodean. Y por último, en ese sentido, la función del docente también es fundamental. ¿Para qué? Para que se desarrolle de manera eficiente ese proceso de comunicación de la enseñanza-aprendizaje. Y todo esto tenía planeado compartir con ustedes en el desarrollo de la clase 7. Espero que estén bien y que desarrollen con eficiencia la tarea que les encomiendo. Y si Dios permite, vamos a vernos ya muy pronto. Hasta entonces.